Hola, mi nombre es Paola y como activista de la vida consciente quiero entregar acá mi experiencia con lo que es la creación de un bosque comestible o un bosque de alimentos. Este término se le da al espacio que determinado, un espacio determinado. En este caso son 100 metros cuadrados aproximadamente, para hacer solamente la plantación de árboles frutales en su mayoría, que compartan con algunos ornamentales y con plantas y hierbas que de forma natural se van a ir dando en este caso, en este sector. Yo les voy a mostrar acá tenemos un níspero, ruda, un cardo, diente de león y 7 venas, que esas hierbas son todas depurativas de la sangre, limpian el hígado y así el torrente sanguíneo y recuperan de las toxinas nuestro organismo, eliminando las toxinas. Esta es una penca que se come, el tallo se consume, esta se limpia todo y el tallo se consume como ensalada, y que tiene muchas propiedades entre los nutrientes que nos entregan. Tiene vitamina C, tiene la fibra, que por supuesto nos sirve para el tracto digestivo, y también hierro. Acá hay más diente de león, lavandas. Aquí hay lavanda, está esta, la de allá, y otras chiquititas que están creciendo. Acá hay un canelo que está creciendo, que está directamente traído del sur. Artemisa junto a este manzano y ruda, porque ahí está la ruda. Está una lavanda también creciendo, esta chiquitita. Y la artemisa, que también es muy depurativa, sirve mucho para los estados febriles, recomendada para la tos. Acá tenemos la chaura, que es una que también se trajo del sur, junto con estos trébol que dan muchas flores. En la primavera voy a subir un video para que realmente vean cómo se ve de frondoso y bonito este espacio. Esta es la verbena, que también es depurativa de la sangre, entre otras cosas que nos sirve, porque al ser depurativa nos sirve para todo. El peral, todos estos árboles ya han dado fruto. Este es un manzano, y la verdad es que cuando comencé este proyecto solamente tenía la idea de plantar árboles frutales para tener más independencia, soberanía alimentaria, para ver el proceso. Este es un membrillo, para ver el proceso que tienen los árboles, porque antes no sabía, quería experimentar. Este es un árbol ornamental que está rodeado de 7 venas. Este es un limón. Están súper protegidos los limones porque el año pasado se quemaron, no dieron fruto, así que por ahí si ven unos sacos es porque se volaron. Anoche estuvo lloviendo y corrió viento y se volaron los sacos, pero ya hay que ponérselos después para evitar que vuelvan a quemarse los brotes. Esta es la 7 venas con las heladas. Este es un mandarino. Así que ese es lo que es un bosque de alimentos. Acá tenemos almendra. La almendra es el primer árbol que empieza a brotar siempre. Todos los años en su temporada es el primero que ha empezado. Este es un chasquihue, y este es un arbustito que nos da flores, que siempre verde, y sus flores muy bonitas. Ahora, como estamos en un día de lluvia, no se nota tanto, pero acá está la otra flor, que también está con un arbustito creciendo acá, muy chiquitito, con dientes de león, rodeado de dientes de león. Acá tenemos la mandarina, que nos dio también muchas mandarinas, pero este año, como he mencionado, no nos dieron los frutos por la helada que el año pasado quemó, y que se
dejaron caer ya pasada la fecha habitual. Aquí tenemos un maitem, que este arbolito es hermoso, siempre verde y crece como un sauce, pero la diferencia es que no bota las hojas. No, al menos no queda sin hojas. Bota, se renueva, pero no queda sin hojas. Este es un ajenjo. Acá tenemos los nogales, hay 3 nogales hacia allá, una correa de 3 nogales. Manzano, otro manzano más. Manzano, este es un pomelo que se está recuperando también por las heladas. Por allá tenemos una palmera. Como pueden ver en este sector, la idea siempre es llantén acá. Hay llantén. La 7 venas es la larga y se llama 7 venas o llantén menor. Este es el llantén más común que conoce la gente. Aquí hay un nogal, un ciruelo, que ahora está así, pero después van a ver cómo se va a expandir con sus ramas. Otra palmera, este es un ornamental. Este es un damasco. Limón, que está tapadito, un limón. Otro nogal, otro níspero. Ese es un peral y que está rodeado de acelgas que se dan de forma voluntaria en este sector. También hay ortigas. La ortiga es muy depurativa de la sangre, también sirve como cataplasma, infusión para el pelo. Este es el cedrón, que en el invierno se ve así como que si estuviera seco, pero si se fijan, un detallito, aquí ya está brotando las flores nuevas, se le cae. Ahí está. Sí, uno tiene que sacar las hojitas antes porque si no se pierden, porque todos los inviernos pasa lo mismo. El primer año creí que se había muerto, pero después me dio la sorpresa que no. Porque así se va aprendiendo, en la práctica, en conciencia, en conocimiento de nuestro ser, se entiende de que debemos ser practicantes de la naturaleza, de la vida suprema. Acá está el otro níspero. Y esta es la mágica higuera que estaba desde siempre estuvo aquí. Cuando llegué ya estaba muy deteriorada porque no estaba cuidada, pero se ha ido recuperando. Y la verdad es que se llena de higos. Acá hay una higuera chica que está compartiendo con la ruda. Y la higuera, si ustedes le sacan las hojas, pueden tomar infusiones, igual que el níspero. Las hojas del níspero, todas las hojas igual sirven, tienen propiedades. Ustedes sacan las hojitas, las dejan secar y después la pican simulando un té, las hojitas del té, y se la toman como infusión. En el caso de la higuera el sabor es muy suave y tiene un parecido como algo, un toque a vainilla. Eso es lo que creo que el sabor, su sabor nos da. Así que esta es mi experiencia. Planten. Aquí me dijeron que no se podía plantar árboles porque supuestamente no iban a crecer porque hay laja. Pero bueno, como he sido porfiada con todo lo que me dicen, prefiero experimentarlo y si me equivoco, saber que me equivoqué desde mi experiencia, no de lo que me dijeron los demás. Pero ustedes pueden ver que sí se dan los árboles. Les voy a compartir en la primavera otro video para que vean la maravilla que es tener sus propios árboles frutales. Que estén muy bien.